Hablar de cine para mí es como mi deporte favorito. Es algo que me gusta mucho, disfruto muchísimo hablando de cine y normalmente mis películas de elección son las del género del horror, el drama y la acción. Sin embargo, hay un género que respeto muchísimo por lo que me dio en el pasado, aunque en el presente me ha decepcionado un poco. Hoy en este humilde canal y aprovechando que hace muchísimo tiempo no subo contenido, quise hacer un pequeño ensayo histórico de lo que es el cine de comedia. Un género que ha tenido altas, que ha tenido bajas y que considero se encuentra en uno de los puntos más bajos de su historia. Pero no por eso voy a desconocer la importancia de sus orígenes y algunas de las joyas cinematográficas del cine de comedia que marcaron la historia. Uno de los retos más difíciles del ser humano es hacer reír a otros. Situaciones cotidianas pueden generar risas, tropiezos, caídas, golpes, accidentes. Estas pueden ser acciones que hacen reír, pero normalmente no son conceptualizadas, no son elaboradas y no son pensadas en detalle. Simplemente suceden. La comedia es uno de los géneros cinematográficos más comunes, pero más complejos cuando se ejecutan bien. Desde el mismo nacimiento del cine como lenguaje y como herramienta de comunicación, la comedia ha sido protagonista. La primera película cómica data de 1895, se llamó Mojando al jardinero y fue creada por los mismísimos hermanos Lumière. En esta película la comedia cobra protagonismo pues se convierte en una alternativa simple para narrar historias en silencio, ya que requería simplemente el uso de acciones. Allí nace el slapstick, que consiste básicamente en el humor físico combinado con acciones visuales y reacciones exageradas. Los tres grandes exponentes del slapstick y del cine de comedia en sus inicios fueron Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd. Para la década del 30, con la llegada del cine sonoro, el slapstick pasó a un segundo plano. Ya la comedia no dependía exclusivamente de las acciones físicas y las acrobacias, sino de los diálogos ingeniosos y el humor negro. En este lenguaje encontraron los hermanos Marx su nicho. A pesar del auge de esta nueva forma de humor, el slapstick seguía vivo gracias al ascenso a la fama de los tres chiflados, quienes se convertirían en ícono del humor en todo el mundo. Paralelo a la evolución del slapstick, otro género fue abriéndose camino en las salas de cine, el screwball comedy, un subgénero que ofrecía un escape al público de la era de la depresión, en el que se jugaba con la sátira social y se hipersimplificaban los conflictos entre familias y parejas, con tonos irreverentes y anárquicos. Quizás los directores más representativos de este subgénero fueron el italoamericano Frank Capra con su película de 1943 It Happened One Night y el alemán Ernst Lubitsch con Ninotchka de 1939. Entrada la década del 40, el cine tomó un tono más serio con temas más maduros para audiencias consideradas sofisticadas, con historias políticas, de guerra y del materialismo de la época. Para la década del 50, el mundo de la comedia recibió a un nuevo dúo que revitalizaría el género, Jerry Lewis y Dean Martin. En esta década, el cine cómico continuaba con la tendencia del humor adulto del screwball con comedias de corte romántico y algunos chispazos del slapstick. Esta tendencia continuó en la década de los 60 con la sátira política Doctor Strangelove de Stanley Kubrick de 1964, considerada como una de las mejores comedias de la historia. Las décadas de los 70 y los 80 fueron la era dorada de un subgénero que dominó el cine cómico, el spoof comedy, un subgénero que usa la parodia y las referencias como fuente de entretenimiento. Este subgénero ya había tenido algunas pinceladas de historia en el pasado, como The Great Dictator de 1940, la parodia de Charlie Chaplin a la Alemania nazi, pero su época dorada llegó en los 70s de la mano del director Mel Brooks con películas como Blazing Saddles de 1974, una parodia del cine western, Young Frankenstein de 1978 que parodiaba la clásica obra de Mary Shelley y Spaceballs de 1987 que creaba un universo similar al de la saga de Star Wars. En la década de los 80s, el trío creado por los hermanos Jerry y David Zucker y Jim Abrams fueron los encargados de masificar este tipo de humor con algunas de las comedias más recordadas de la historia, como Airplane de 1980 que parodiaba el género de catástrofe, Top Secret, mi favorita de 1984 que hacía mofa de las películas de espionaje de la Segunda Guerra Mundial y los musicales de Elvis Presley, y uno de sus mayores éxitos, The Naked Gun de 1988.
una película basada en una corta serie creada por David Zucker en 1982 que parodiaba las clásicas películas de policías y que sería la plataforma para el resurgimiento de una estrella del cine clásico que se convertiría en sinónimo de comedia, Leslie Nielsen. Paralelo al spoof, a mediados de los 80s, otro subgénero de la comedia se fue abriendo camino hasta convertirse en un fenómeno mundial, el teen comedy. Este subgénero fue comandado por uno de los directores cómicos más recordados por su trabajo con historias adolescentes, el también productor y guionista John Hughes, quien le dio vida a películas tan icónicas como 16 Candles, The Breakfast Club, Pretty in Pink y Ferris Bueller's Days Off, entre muchos otros clásicos. Con la llegada de los 90s, el spoof comenzó su era de decadencia y saturación. El cine cómico vivía una era difícil y el protagonismo en el cine de comedia pasó de ser el cómo para convertirse en el quién. Esto se debió al surgimiento de megaestrellas que garantizaban éxito rotundo en taquilla. Jim Carrey, Mike Myers, Adam Sandler, Steve Martin, Robin Williams y Whoopi Goldberg fueron algunas de las estrellas que deslumbraron en las pantallas durante esta década, con películas como Dumb and Dumber, Austin Powers, Sister Act, Ace Ventura, Hot Shots, entre otros clásicos. El cine de comedia, luego de atravesar por décadas de evolución y brillantez, vivió en la década del 2000 una deevolución. Atrás quedaron las pinceladas de clase de Dean Martin, la fisicalidad de Buster Keaton, la sátira de Mel Brooks, la exageración de Jim Carrey y el sentimentalismo de John Hughes. En el nuevo milenio se empezó a vivir una era cómica trazada por el valor del impacto, el exceso de lenguaje obsceno, la hipersexualización en jóvenes y adultos y la adopción de una tendencia sin límites a la hora de contar historias. Claro, como en toda década, hay algunos casos especiales como School of Rock de 2003, Shaun of the Dead y Mean Girls de 2004 o Tropic Thunder de 2008, pero el cine de comedia del nuevo milenio ha dejado una huella negativa en la historia del género. Esto genera una pregunta: ¿hace falta una reinvención de la comedia? ¿O como en muchos factores de la vida, hace falta una catástrofe para reencontrar el camino? El género de comedia sigue siendo fuerte en las salas porque la gente necesita reír. Es por eso que como género debe ser respetado y reconocido como uno de los cimientos de la historia de la cinematografía. Antes del cierre les hago la invitación de siempre. Recuerde que si el video le gustó o le llamó la atención, no está de más pegarle un me gusta, se puede suscribir, es gratis. Y si le gustó mucho el contenido, pues compártalo, de pronto así llegamos a más personas. Como siempre, muchas gracias por el ratico y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.